Bueno, continuamos entonces con otro de nuestros temas para poder trabajar en este módulo que me ha correspondido. Y después de haberles hablado un poco del consentimiento informado, debemos avanzar en lo que tiene que ver con el proceso de la historia clínica. Hay que recordar que la historia clínica puede ser el mejor aliado del profesional de la salud o el peor enemigo de ese profesional dentro de los procesos de responsabilidad profesional legal en salud. Por eso en la historia clínica debemos documentar todo lo que está ocurriendo en el estado de salud del paciente, como todos los síntomas que él manifiesta, como todo lo que él manifiesta que nos sigue en torno a las recomendaciones, como también todas las indicaciones que nosotros como profesionales de la salud le damos para tener una buena evolución en su proceso de mejora en las condiciones de salud. Debemos tener en cuenta dos situaciones que ya las habíamos comentado en torno al consentimiento informado. ¿Cómo se hace el registro de la historia clínica presencial y cómo tiene que ser ese proceso de la historia clínica remota o historia clínica electrónica en el caso de que yo trabaje algunos aspectos de teleconsulta? Entonces es importante que yo siempre documente el antes. Pensemos en un paciente que llega al consultorio. Entonces, antes, ¿cómo llega ese paciente? ¿Con quién llega? ¿Cuál fue el diagnóstico médico de remisión que hizo que llegara al servicio de fisioterapia para que nosotros pudiéramos atender sus necesidades? De alguna forma, ese antes, cuando yo realizo evaluación, también debo manifestar cómo llega ese paciente y cómo llega también observándolo desde el punto de vista de sus emociones, porque eso también me dirá muchísimo sobre cómo va a ser el pronóstico y la evolución del trabajo que yo haga con el paciente. Durante, cuando yo ya he definido mi proyecto de interacción terapéutica, donde ya tengo claro unos objetivos de tratamiento, unas actividades que ya las tengo establecidas, cómo las voy a hacer y cuáles son los logros que voy a obtener. Entonces, ¿qué le hice a mi paciente en ese proceso? Pero también qué manifestó durante ese plan de interacción terapéutica que se le realizó. Y después, entonces, ¿cuál fue esa respuesta de ese paciente? El paciente se sintió a gusto, el paciente refirió que mejoró el dolor, el paciente refirió que pudo mejorar su capacidad de movimiento, que mejoró la flexibilidad. Importante dentro de estos tres aspectos de diligenciamiento de la historia clínica, aclarar muy bien cómo se va el paciente. El paciente se va en buenas condiciones, tolera el tratamiento. ¿Con quién se va el paciente? El paciente se retira de la consulta con familiar, el paciente se retira de la consulta con su cuidador, el paciente se retira con su acompañante y finalmente cuál es el diagnóstico fisioterapéutico de ese paciente. Es importante que yo tenga un diagnóstico fisioterapéutico del primer proceso de evaluación, pero también es importante que yo tenga un diagnóstico fisioterapéutico referente al cambio. Sabemos que el diagnóstico fisioterapéutico, tanto en estructuras, funciones como limitación en la actividad, nosotros vamos a gradarlo en términos de leve, moderado, severo o completo. Entonces, de alguna forma, cuando el paciente va evolucionando, pues ese diagnóstico fisioterapéutico también va a tener un cambio y es donde yo empiezo a ver el progreso. Entonces sabemos tres momentos importantísimos antes, cómo llega, con quién llega y el diagnóstico médico. Probablemente sea diferente la persona con quien llega a la persona con quien se va. O por el contrario, alguien lleva al paciente a la consulta, pero no lo recoge y el paciente se va solo. Debemos siempre preguntarle a ese acompañante si él vuelve por el paciente o el paciente tiene autorización para salir solo del consultorio. Entonces, importante, durante, qué es lo que pasa, qué es lo que yo le aplico y después cuál es esa respuesta del paciente frente al proceso o a la sesión de fisioterapia.
Bueno, eh, tengo que tener entonces clarísimos esos tres momentos de documentación de la historia clínica. Se hace de la misma forma, tanto de manera presencial como de manera virtual, pero nos cambian unos parámetros importantes. ¿Por qué? El antes requiere un mayor tiempo de entrevista para la evaluación de los signos, síntomas del paciente. Como va a ser para nosotros supremamente difícil aplicar escalas semiológicas de evaluación presencial, pues tenemos que aplicar escalas de valoración ya desde el punto de vista más subjetiva y de percepción propias del paciente. Por ejemplo, nos llega un paciente con dolor lumbar, entonces nosotros será muy difícil hacer un proceso de palpación, le preguntaremos o le diremos al paciente tóquese estas zonas y cuéntenos qué siente en esas zonas específicas. Será muy difícil para nosotros poder observar un proceso de inflamación en el paciente, pero sí vamos a aplicar unas escalas. Entonces nos llega el paciente con dolor lumbar y nosotros podemos aplicar la escala de Roland Morris o la escala de Urestri para mirar la incapacidad funcional de ese paciente. Adicionalmente, debemos tener claro cuál es el concepto del paciente sobre su estado de salud. Eso nos amerita trabajar con cuestionarios de calidad de vida como el SF-36 en su versión corta para poderlo aplicar al paciente y poder entender y comprender por la situación que él está pasando. Quiere decir que este antes siempre será la situación más larga del proceso de consulta con el paciente. ¿Para poder qué? Para poder nosotros establecer un buen protocolo de intervención. Ahora viene el durante. Ya cuando nosotros hemos hecho una entrevista, hemos aplicado las escalas, vemos que le podemos hacer un seguimiento en una consulta digital de fisioterapia, pues entonces ya hemos establecido unos objetivos de tratamiento, unas actividades, una dosificación y unos logros. Entonces nosotros tendremos que tener una sesión con el paciente de manera virtual síncrona, o sea, simultánea, donde yo le voy a indicar los ejercicios o el movimiento que va a hacer, o le voy a indicar lo que debe evitar, porque cuando a una persona le decimos no lo haga, más rápido lo hace, pero cuando le estamos diciendo usted debe evitar es hacer este tipo de actividades, pues realmente lo asumirán de una manera diferente. Entonces, de modo sincrónico, yo le voy a decir, bueno, usted me va a subir los brazos, cuénteme si ahí le genera algún dolor, entonces me va a decir no o me va a decir sí, implica que yo modifique el ejercicio. Si me dice no, entonces vamos a hacer en conjunto el mismo tipo de repeticiones, casi que vamos a trabajar simultáneamente donde yo empiezo a hacer correcciones al movimiento que va a hacer el paciente. Y esos aspectos debo documentarlos en la historia. Puede ser que ese plan de tratamiento que yo haga en una primera sesión le pueda servir para los próximos 3 o 4 días para después yo hacer la modificación que se requiere. Pero deben estar claros cuáles son mis objetivos de tratamiento, cuáles son las actividades que voy a trabajar, cuál es la dosificación y los logros. Aquí en la historia clínica digital o en el tratamiento orientado hacia la fisioterapia digital, yo no puedo decirle al paciente va a ser de 5 a 10 repeticiones. Yo tengo que decirle o vamos a hacer 5 o vamos a hacer 10 repeticiones, pero no pueden haber puntos intermedios. Y después entonces será la respuesta al proyecto de interacción terapéutica que tendremos que medirlo con cierto tipo de habilidades blandas de respuesta al paciente. Tendremos que ser muy receptivos a el rostro del paciente, a la imagen corporal del paciente y adicionalmente después de ello pues también debo aplicar unas escalas para poder identificar cuál fue su respuesta.
Dentro de estas escalas, de acuerdo a la patología que tenga el paciente, pues entonces yo tendré que estandarizar mis escalas de intervención y lo ideal es que estén enlazadas al proceso de historia clínica. Con este proceso que yo hago dentro de la evaluación, para poder plantearme el plan de interacción terapéutica y después emitir los resultados, yo puedo hacer la emisión de un diagnóstico fisioterapéutico. ¿Por qué? Porque durante la entrevista yo voy a conocer cuáles son las estructuras que están afectadas, yo voy a conocer cuáles son las funciones que están afectadas en el paciente. Adicionalmente, la aplicación de escalas me va a permitir determinar las actividades que están limitadas y de alguna forma, pues podremos decir que si yo voy a aplicar fisioterapia digital en este momento que estamos viviendo, pues las personas que están en casa y se deben quedar en casa por obligación, pues tienen una restricción en la participación social y eso es afín a todo el mundo, pero debo dejarlo claro y estipulado. Porque una cosa es que quédate en casa para que no te contagies o para que no contagies a otro, y otra cosa es quédate en casa porque estás recuperándote de un postquirúrgico, de una cirugía de cadera. Bueno, ¿cómo debemos diligenciar la historia clínica? Entonces es importante que nosotros revisemos las guías institucionales sobre la patología y las podamos integrar al plan de interacción terapéutica. Cada una de las instituciones con las que se tiene convenio cuentan con unas guías específicas de la patología y nosotros debemos integrarlas. ¿Por qué? Porque cuando se hace una auditoría de historia clínica debe observarse la adherencia de la historia clínica con las guías. Adicionalmente, el Ministerio de Salud tiene ya unas guías específicas para fisioterapia. Desde el punto de vista osteomuscular, tenemos la guía de dolor lumbar que debemos conocerla, estudiarla, y esa guía también debemos involucrarla dentro de nuestro plan de interacción terapéutica. Es por eso cuando hablamos de revisar guías y protocolos de las patologías a nivel nacional y a nivel mundial. A nivel mundial tenemos muchísimos protocolos y muchísimas guías de intervención, pero que de alguna forma no están avaladas a nivel nacional. Entonces, a veces los auditores en salud dicen que usted debe aplicar una metodología que se llama la metodología AGRI, que es para validar las guías a su institución, a su contexto y a su población. Probablemente después de esta situación del COVID seamos más flexibles y más laxos y me permitan la aplicación de guías mundiales, porque como hemos visto con el COVID, la aplicación de las guías ha sido a nivel mundial. Importantísimo revisar el nombre y la identificación del paciente. A veces pueden ocurrir que hay homónimos y nosotros diligenciamos la información del paciente donde no era. Puede ser que usted tiene a las 8 de la mañana a la paciente Paola Bernaza, pero a las 9 de la mañana también tiene a la paciente Paola Bernaza. Entonces tendrá que mirar la identificación para no diligenciar la información donde no corresponde. Debemos tener claridad cuando yo diligencio la historia clínica, ¿cuál fue el diagnóstico de remisión del médico? No vamos a entrar a discutir con el diagnóstico de remisión del médico. Nosotros no somos profesionales en la medicina para poder saber si el diagnóstico médico fue bien emitido o mal emitido. Él tendrá bajo ciertos parámetros un protocolo para poder emitir un bueno o un mejor diagnóstico médico aproximado a las condiciones de salud del paciente en el momento histórico en el que el paciente llegó a la consulta. Ahora bien, a nosotros nos llega un paciente, nosotros emitimos un diagnóstico fisioterapéutico que puede estar en consonancia con el diagnóstico médico o por el contrario no tener nada que ver con el mismo proceso. Adicionalmente a ese proceso, yo tengo que establecer mi plan de interacción terapéutica, el que debe estar enmarcado con unos objetivos claros en la historia clínica. Bueno,
Resulta que ya tenemos o contamos con una resolución de historia clínica, ya la resolución número 839 del 2017 habla de todos los requisitos de la historia clínica, pero adicionalmente se está trabajando en un proceso de interoperabilidad, de interoperabilidad de las historias clínicas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted es el usuario de una EPS y esa EPS tiene contrato con la IPS X y de pronto dejó de tener contrato con la IPS X y ahora pasó a tener contrato con la IPS Y, pues se pierde toda la información de la historia clínica y eso es una pérdida del tiempo para usted como usuario y quizás para el profesional porque tiene que empezar un proceso de evaluación desde cero. Pero cuando se habla de la interoperabilidad de la historia clínica, quiere decir que usted va a tener una sola historia clínica. Su historia clínica digital va a ser universal e independientemente del prestador del servicio, él va a poder revisar todos los procesos que usted ha tenido dentro de su estado de salud y eso va a hacer mucho más ágil los procesos de salud. Pero es importante que nosotros nos apropiemos del software de cada institución. Lastimosamente, todas las instituciones en salud manejan un software diferente. En el momento que el Ministerio de Salud emita un software universal para todas las entidades, pues será más fácil la interoperabilidad de la información en las historias clínicas, tal cual como el software que maneja la DIAN, que a todos nos llega la información de los movimientos que hemos hecho, porque todas las entidades que facturan deben enlazar su facturación a ese software, o los software de data crédito que manejan los bancos. Entonces yo puedo estar en un banco, irme para otro banco, pero mi información financiera queda en el data crédito y ahí pues dan cuenta de cómo ha sido mi comportamiento. Entonces lo ideal no es que cada institución cuente con un software, sino que haya un software universal que salga desde el Ministerio de Salud. Pero hasta este momento pues debemos apropiarnos del software de cada institución. Bueno, ahora bien, miremos un poco sobre la historia clínica digital. Me he permitido ingresar a unos software digitales que dice el mejor software para su consultorio o clínica cuando se hace un poco de consulta digital a nivel de teletrabajo. Este software se ha denominado Salud Tools. Vamos a mirar un poco esta página de Salud Tools y entonces me dice el más completo sistema de historia clínica en la nube. Habla de todas las propiedades que tiene desde telemedicina, que me dice haga videoconsultas y chats con su paciente desde nuestra app y cobre en línea por los servicios y comisiones. O sea, este ya me enlaza todo el cobro que debo hacer. Me dice que están todas las especialidades y adicionalmente, miren esto, no lo había visto el día de antier que ingresé, aparece un dictado, ahora puede dictar directamente la historia clínica en lugar de escribir, pues eso le facilita al profesional de la salud eh, todo el tiempo que debe trabajar. Dice que están todos los reportes de ley. Regularmente los profesionales de la salud debemos hacer unos reportes al ministerio de acuerdo a las normas que ellos emiten. Entonces, si es un software que me enlaza con todos los reportes, pues puede ser más factible. Adicionalmente, vemos que tiene un módulo de facturación y pagos, o sea que se ve que es un software muy completo y que cuenta con una agenda en línea. Vamos a entrar a mirar, dice, ver cómo funciona. Entremos a mirar cómo funciona el software. Entonces dice cómo ingresa, cómo se crean pacientes, agendas y calendarios, pero lo que nos confluye aquí es cómo se llena una historia clínica. Entonces miremos cómo se llena una historia clínica. Aquí tenemos, como estamos en línea, tenemos el soporte en línea y entonces dice, ¿puedo ayudarte en algo? Entonces uno podría decir, pues que sí. Aquí, por lo visto, bueno, ya se enlazó. Miremos a ver qué podemos encontrar en este software.
cómo diligenciar la historia clínica. Si no sale bien en el video, entonces yo lo integro. Hola, en este video veremos cómo se llena una atención a un paciente dentro de su historia clínica. Lo primero que debemos hacer para empezar una atención a un paciente es seleccionar el formato de historia clínica que queremos utilizar para atenderlo. SaludTools cuenta con formatos específicos para más de 20 especialidades que vemos en la lista actual. Sin embargo, cuando usted configure el sistema para usted, podrá configurar la historia clínica exactamente a la medida como usted la quiera, con los campos específicos para su práctica clínica específica. En este caso estoy mostrando muchos para demostrarle al usuario que tenemos la posibilidad de seleccionar varios tipos de historia clínica. Para el ejemplo, trabajemos una historia clínica general con campos más comúnmente utilizados, que es la de medicina interna. Una vez el sistema carga un formato de medicina interna, lo primero que usted va a ver en la pantalla es la cabecera del paciente, que va a mostrarle, en caso de que exista, una foto del paciente, los antecedentes toxicológicos que hayan sido llenados en las consultas previas de ese paciente y los antecedentes alérgicos, así como otra información general del paciente, como su información de afiliación, de acompañante, de acudiente, de seguridad social, toda disponible dentro de la cabecera general del paciente. El inicio de la historia clínica le va a pedir la información del acompañante o el acudiente y los datos del responsable. Eso específicamente en Colombia, dado que es una obligación en la ley colombiana pedirla, sin embargo no es obligación del médico llenarlo, ya que esta información puede venir de la creación del paciente. Luego viene la parte de enfermedad actual, donde usted puede elegir si la consulta es de primera vez o de control para ese paciente. Puede inclusive dar un nombre a esa consulta de acuerdo a lo que usted considere necesario, y el sistema le va a llevar un consecutivo en las atenciones de ese paciente. En la parte de enfermedad actual y el motivo de la consulta, usted va a poder, como en cualquier otro sistema, llenar el dato y puede llenar la información escribiendo, o puede elegir otra de las dos formas distintas de llenar la información. Una de esas, que es un módulo muy bueno de nuestro sistema, es el de dictado, en donde usted puede hacer clic en este botón y dictar el texto que usted quiere que quede en la historia clínica. Paciente de 45 años que refiere dolor crónico de espalda. Como usted puede ver, el sistema escribe lo que usted acaba de dictar y trabaja con un diccionario de terminología médica que le va a garantizar como mínimo un 95% de comprensión, de lectura, de dictado de lo que usted diga. Si usted no quiere dictarlo, no lo quiere escribir, sino que quiere trabajar con lo que nosotros llamamos las plantillas de texto, lo puede hacer aquí. Para nosotros una plantilla de texto es un texto que usted utilice frecuentemente y no quiera tener que escribirlo todas las veces que vaya a trabajar en este campo. Piénselo como un copiar y pegar de una forma bastante más apropiada para el sistema de historia clínica. Usted puede seleccionar el formato y lo puede pegar. Lo vamos a ver en un campo más adelante. Por ahora vamos a poner en el motivo de la consulta cualquier texto para continuar. En las observaciones puede escribir el texto que usted quiera. Estas son observaciones sobre el motivo de consulta, en caso de que usted quiera agregar algo adicional a lo que está incluyendo en el campo de arriba. Y luego viene la parte de antecedentes, donde tenemos los antecedentes personales y los familiares. Dentro de los antecedentes personales están todos los que este paciente nos ha reportado en encuentros anteriormente trabajados con él, y estos son los antecedentes que este paciente nos ha registrado en el encuentro actual. Como usted puede ver, tenemos 4 grupos de antecedentes que son patológicos, quirúrgicos, farmacológicos y alérgicos, pero a través de nuestro sistema, en la parte de configuración, usted va a poder configurar cualquier tipo de grupo de antecedentes que usted quiera incluir, y los antecedentes que formen parte de ese grupo también son completamente configurables. Aquí, por ejemplo, para el ejemplo de ahora, podemos poner algunos en los quirúrgicos y les agregamos una fecha, en este caso los puentes coronarios para el 25 del mes pasado, y ponemos una laparotomía también con fecha de hoy. Bueno, como ustedes ven, entonces esta es una forma de diligenciar una historia clínica con un aplicativo que se llama SaludTools, pero pueden existir varios tipos de aplicativos. Yo igual, ya ustedes saben que si quieren conocer más de este software, pues simplemente ingresan allí. Como les digo, pueden haber muchos más software,
pero este es uno de los que están promocionando en esta época que estamos viviendo. Para hacer un proceso de teleconsulta, de alguna forma también me imagino que puede servir para la presencialidad como algún tipo de software específicos. Bueno, miremos de alguna forma, enlazado la historia clínica, ya habíamos hablado en torno al proyecto de interacción terapéutica. Y dentro de ese proyecto de interacción terapéutica, entonces yo debo tener claro cuál fue el diagnóstico de remisión que me hiciera el médico. Y aquí miramos un aspecto importante sobre el patrón APTA. Para poder también definir cuáles son las orientaciones que vamos a trabajar, pero finalmente nosotros establecemos este proyecto de intervención terapéutico basado en la CIF o en la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad de los Estados de Salud, que ustedes manejan muy bien. Entonces es importante que con ese diagnóstico de remisión y con la evaluación que yo voy a hacer, yo me plantee unos objetivos, unas actividades, una dosificación y que yo pueda fundamentar por qué voy a hacer lo que le voy a hacer. Empezamos entonces un poquito con las estructuras y las funciones afectadas. A veces yo la estructura no la puedo modificar. Por ejemplo, en un caso de artrosis donde ya hay un componente degenerativo, yo no puedo mejorar ese deterioro que ocurre a nivel articular, pero sí de alguna forma puedo mejorar las funciones. Entonces, cuando yo la estructura no la puedo mejorar, pues yo no podré plantearme unos objetivos o unas actividades para mejorar la estructura, pero sí para mejorar las funciones. Es importante, y más ahora en esta época que estamos viviendo, que debemos empezar a desempolvar un poquito esas escalas o esas categorías de evaluación y de medición. Importante que yo pueda evaluar el dolor, que importante que yo pueda evaluar las MEVE, que ustedes lo han manejado muy bien en todas sus asignaturas referidas al proceso del paciente neurológico. Importante que yo pueda valorar el AMA, la fuerza, la postura, la marcha, mirar edemas, hacer unas pruebas semiológicas especiales. Esto lo realizaré en la medida que pueda tener a mi paciente en presencialidad. Si no puedo contar con mi paciente en presencialidad, entonces solamente evaluaré dolor. Probablemente el AMA lo miraré en conjunto con la fuerza en términos de funcionalidad, la postura, si yo puedo observar y le digo al paciente, envíeme una foto de su postura o vamos a hacer un encuentro síncrono, o sea, al mismo tiempo, donde yo quiero observarlo. La marcha, entonces también envíeme un video sobre usted cómo camina para poder determinar qué vamos a hacer. Edema, pues será un poco difícil poder hacer la medición, salvo que yo le diga, mire, con 1 metro usted se va a tomar estas medidas y de esta manera y me va a decir cuánto mide una pierna y cuánto mide respecto a la otra. Pruebas semiológicas especiales, si no estoy en presencialidad, pues será un poco más difícil, salvo que yo le indique y que el paciente me responda si tiene o no tiene dolor, pero en algunos casos pues yo necesito palpar la estructura y el tejido. Finalmente, aquí en las categorías de medición yo me voy a referir a escalas, formatos y pruebas semiológicas en la medida que pueda realizarlas. Tenemos que tener claro que dentro de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad de los Estados de Salud van a aparecer unas estructuras que se van a afectar. Esas estructuras que se pueden afectar van desde el sistema nervioso central, el periférico, todo lo que tiene que ver con la voz y habla, las estructuras del sistema cardiovascular pulmonar, digestivo, metabólico, endocrino, genitourinario, reproductor, relacionadas con el movimiento y piel y anexos. Nosotros podríamos decir, no, pero es que el paciente viene por un dolor lumbar y entonces referido a ese dolor lumbar, pues yo no tengo por qué preguntarle qué está pasando a nivel metabólico, endocrino y genitourinario, pues si resulta que sí, porque ese dolor lumbar puede derivarse de un problema renal o un problema en su aparato genito reproductor.
Dentro de las funciones, pues entonces vemos que las estructuras y las funciones van muy de la mano, entonces funciones afectadas mentales, sensoriales y del dolor. Muchas veces cuando están afectadas las emociones, pues se afectan las funciones mentales y también del dolor. Tenemos que mirar las funciones de comunicación, no sabemos si la persona puede comunicarse adecuadamente. Las digestivas, metabólicas y endocrinas, también en un caso de dolor lumbar tenemos que mirar si tiene la persona problemas de estreñimiento o por el contrario vive con diarreas frecuentes. Las genitourinarias, si la persona está orinando bien, de qué color es la orina, porque eso nos va a dar a nosotros también otro tipo de indicativo. También respecto a las funciones sexuales, miramos funciones de ama, fuerza, coordinación, equilibrio, postura y marcha. Como les digo, si podemos contar con la presencialidad del individuo, pues entonces podemos realizar todas estas evaluaciones. Si no podemos contar con la presencialidad, pues por el contrario tendremos que dar la orientación basados en escalas y formatos ya validados para cierto tipo de patologías o de situaciones. Ahora bien, resulta que ya mirábamos estructuras y funciones. Ahora yo tengo que empezar a mirar un poco sobre las actividades y las participaciones. También para cada uno de estos procesos yo tengo que establecer unos objetivos, unas actividades que las voy a dosificar, una fundamentación que me diga por qué voy a hacer lo que voy a hacer, tengo que evaluar los logros y algún tipo de observaciones. Por eso es importante que nosotros tengamos claro las escalas y los formatos que vamos a empezar a trabajar con estos pacientes. Dentro de las categorías de medición tenemos muchísimas escalas y formatos, por ejemplo, la escala de DASH que me evalúa todo lo que tiene que ver con miembro superior, Roland Morris y Urrestri que tienen que ver con dolor lumbar, las MEVE que de alguna forma me dan orientaciones sobre el estado neurológico del individuo, un formato muy interesante que es el formato del impacto de la fibromialgia, que me va a dar orientaciones realmente a cómo está ese paciente en términos de su tejido, cómo está funcionando en términos de inflamación y me involucra pues otro tipo de sistemas como el mental, el metabólico y el endocrino. El MHOQ donde me va a evaluar mano, el índice de Bohr que me va a evaluar capacidad funcional pulmonar y otros índices como el índice de disfunción cervical y así tenemos el dorsal y el lumbar. Muchos de las escalas y formatos que nosotros podemos utilizar con cada uno de los pacientes. Ahora muy bien, estos formatos me van a dar cuenta de todo lo que tiene que ver con movilidad y autocuidado. Sabemos que tenemos unos cuestionarios también respecto a las actividades de autocuidado o actividades de la vida diaria que desarrolla el paciente. También es importante que los apliquemos. Entonces, ¿qué es lo que más le va a molestar al paciente? 1, el dolor. 2, la movilidad. Si el paciente no se puede mover y no tiene dolor, pues de pronto no le afecta tanto. Pero si el paciente tiene dolor y no se puede mover producto del dolor, pues va a estar afectada su movilidad. Adicionalmente, en restricción de la participación, tendremos que evaluar un poco esa calidad de vida, cómo están siendo las interacciones y relaciones interpersonales, qué está haciendo respecto a actividades de ocio y tiempo libre y cómo está ocurriendo su actividad laboral. Miremos qué interesante esto en época de COVID o de confinamiento. Resulta que si a mí me restringen la participación, pues mi calidad de vida se va a afectar. No estoy teniendo ningún tipo de interacciones ni relaciones interpersonales, salvo a través de una pantalla. Actividades de ocio y tiempo libre de pronto serán muy pocas porque mi salud mental no me los permite o de pronto serán muchas y desde el punto de vista laboral pues probablemente voy a estar muy cargado si estoy haciendo algún tipo de trabajo de teletrabajo o trabajo desde casa. Bueno. Tenemos que hacer nosotros dentro de este proceso un control de intervención, entonces es importante que abramos una carpetica por paciente para hacer ese trabajo y esto regularmente lo hacemos desde la formación curricular.
pero ya en el campo profesional, pues se nos olvida un poco hacer estas carpetas por paciente porque supuestamente tenemos un software de historia clínica o una historia clínica que nos dé cuenta de eso. Pero a veces la historia clínica no nos enlaza y no nos dice, usted le hizo consentimiento informado, usted tiene una ficha de control de atención en el servicio, usted elaboró el plan de interacción terapéutica. Qué interesante sería que mi software de historia clínica me enlace todos estos procesos y no me deje continuar el llenado de la historia clínica si yo no he enlazado un consentimiento informado. Si yo tampoco tengo una ficha de control de atención en el servicio y si yo no he ingresado mi plan de interacción terapéutica y algo que yo he llamado estado de salud por niveles, que lo vamos a ver en una próxima conferencia. Formatos test y medidos, pues tengo que tenerlo listo. Un formato de valoración funcional muscular, aquí será netamente funcional si lo voy a trabajar desde el punto de vista digital. No voy a trabajar con, no puedo trabajar de alguna manera con resistencia externa, sino que será muy funcional que pueda hacer el paciente. Edema, longitudes y pruebas específicas. Igualmente, si es una consulta digital, pues difícilmente lo voy a poder lograr, salvo que yo le dé unas indicaciones pertinentes y específicas a mi paciente para que los haga. Las MEVE, si yo voy a tratar un paciente neurológico, pues a veces será difícil hacer este tipo de pruebas por el riesgo de caída que tiene, pero sí puedo evaluar dolor, sí puedo evaluar funcionalidad con algunas escalas, sí puedo aplicar el SF36. Aquí mi recomendación es que sea la versión corta porque la versión larga aburre y cansa al paciente. Y otra de las escalas que podemos aplicar es el impacto de la fibromialgia, dado que hay muchos pacientes, sobre todo el sexo femenino, que tienen mucho este problema, que quizás no han sido adecuadamente diagnosticados y que nosotros tendremos que aplicar esta escala. No quiere decir que en el momento que apliquemos vamos a deducir que nuestro paciente tiene fibromialgia, pero sí de alguna manera podemos empezar a tener una guía de qué tanto ese dolor, esa inmovilidad, esa rigidez está impactando la calidad de vida de los pacientes. Entonces, cuando yo establezco un proyecto de interacción terapéutica, debo tener claro un diagnóstico de fisioterapéutico al ingreso, o sea, cómo llega mi paciente, y un diagnóstico fisioterapéutico al egreso. Se supone que este logro o estos logros me van a determinar el avance que ha tenido el paciente desde que ingresó, el plan de tratamiento que yo propuse y cómo egresa el paciente. Miremos un poco las orientaciones de la CIF, pues me van a dar unas estructuras, unas funciones que se refieren a unos calificativos de la deficiencia, ya sea leve, moderada o severa, un desempeño, realización, que son unos calificativos de usted puede realizar las cosas con dificultad ligera, con dificultad moderada, completa o grave, o si usted es capaz de. Ya se refiere como problema, y esta capacidad pues tiene que ver con la participación que el individuo pueda realizar, mientras que el desempeño y realización pues tiene que ver con las limitaciones en las actividades. Bueno, entonces ya para concluir, miremos cuál es mi responsabilidad como estudiante diariamente. O sea, yo tengo que evaluar al paciente diariamente, tengo que mirar un poco la semiología de esa estructura, de esas funciones que están comprometidas, y debo también aplicar los formatos que corresponden para el trabajo que estoy haciendo. Debo diariamente estudiar lo que evalué sobre el paciente, debo estudiar sobre el estado de salud de mis pacientes y debo planificar siempre el plan de interacción teniendo en cuenta cuál es la deficiencia en las estructuras, cuál es la deficiencia en las funciones, cuál es la limitación en la actividad y cuál es la restricción en la participación. Si yo doy esta orientación desde un aspecto de fisioterapia digital, pues entonces podré tener presente cuál será la deficiencia en la estructura, en la función, en la limitación en la actividad, pero debe tener claro que el paciente está en situación de confinamiento por el momento histórico en el que nos encontramos. Bueno, es importante, si yo voy a trabajar dentro de la presencialidad, que si usted planificó el uso de modalidades, es su responsabilidad estudiar sobre la aplicación, sobre los usos, los abusos y los riesgos.
En fisioterapia digital, pues era muy difícil la aplicación de modalidades físicas más de tipo casero. Ahora, si usted planificó el uso de técnicas de ejercicios, pues su responsabilidad va a ser estudiar la aplicación, prescripción del ejercicio y la utilidad del paciente. Si usted planificó el uso de técnicas manuales, su responsabilidad será estudiar la aplicación, usos, abusos y riesgos en el paciente. Ya en la fisioterapia digital o en el proceso de fisioterapia digital, pues entonces nosotros debemos planificar muy bien el uso de técnicas de ejercicios, mirar los riesgos, los beneficios y el control sobre todo de los riesgos sobre cada uno de nuestros pacientes. Bueno, para tener en cuenta estas pequeñas frases, los éxitos o los fracasos, la paz o el malestar no aparecen en nuestra vida por casualidad. Son el resultado de muchas pequeñas acciones y decisiones que hemos ido tomando día tras día. Lo que nos quiere decir es que en este momento que estamos viviendo, todos los días debemos tomar nuevas decisiones para fomentar en los pacientes un mejor estado de salud. Como estudiante, ¿se hacen la víctima o prefieren ser responsables? En este proceso que vivimos y de la educación en ambientes virtuales de aprendizaje, ustedes deben ser más responsables y menos víctimas de los procesos que están viviendo. Y finalmente, ustedes son libres para hacer las elecciones que tienen que tomar, pero son prisioneros de las consecuencias que esas elecciones los hicieron llegar hasta donde piensan llegar. Bueno, muchísimas gracias.